Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 5. La X marca el lugar. Entonces, ¿cuál es tu consejo profesional? ¿Que nos quedemos aquí?, preguntó Clark. Jessica puso los ojos en blanco y volvió a concentrarse en su vigilancia. Ambos estaban en lo alto de un edificio, observando el movimiento de la gente y los coches que pasaban por debajo, esperando a que el Dr. Gamura saliera finalmente de su clínica al otro lado de la calle. Es una operación de vigilancia, respondió ella. ¿Qué esperabas? ¿Alguna tontería a los Sherlock Holmes? ¿Querías que entrara en su clínica, lamiera una mancha de vino viejo de su bata y dedujera, solo por el gusto y el olfato, que está escondiendo a las personas secuestradas en una maldita bodega de Córdoba? Clark suspiró y esperó, porque ya sabía que ella no había terminado. Si Sherlock Holmes fuera realista, habría muchas menos peleas ingeniosas contra Moriarty y mucho más de él y Watson observando a gente teniendo sexo en callejones oscuros. Dejó los binoculares. Pero supongo que el público al que se dirigiría sería completamente diferente. Dejando a un lado el sarcasmo, Clark se alegró de que Jessica decidiera ayudarlo. Consiguió encontrar la clínica del Dr. Okamura en un par de horas con solo su apellido y un boceto de su rostro que él hizo en el momento. Ella podía ser mal hablada y probablemente también alcohólica, pero también era una excelente investigadora privada. El nombre completo del Dr. Okamura era Daniel Okamura y era un genetista de relativo renombre. Entre sus investigaciones publicadas, la que recibió más atención fue un estudio que realizó sobre mutantes o, más exactamente, un estudio que realizó sobre no mutantes que portaban el llamado gen X. Clark no había leído todo el libro, pero el estudio se centraba en que era de conocimiento público que los mutantes portaban el gen X, que normalmente se activaba durante la pubertad, lo que daba lugar a las mutaciones o poderes que tenían los mutantes. Lo que no era de conocimiento público, o al menos no se publicitaba, era el hecho de que algunos no mutantes también podían portar el gen X, sin activarlo durante toda su vida. Así es como se transmitía el gen X, a veces saltándose generaciones, pero siempre presente en ciertos linajes. La tesis del Dr. Okamura fue un estudio sobre la posibilidad de que los genes X se activaran artificialmente. Es decir, convertir a un no mutante que portara el gen X en un mutante, sin esperar a que la naturaleza hiciera lo suyo más adelante. Al parecer, su tesis había recibido cierta atención, pero nadie quería invertir realmente en ella. El mundo quería menos mutantes, no más, y como era difícil encontrar sujetos dispuestos a arriesgarse a sufrir lesiones y a morir para convertirse en los mismos seres que la mayoría del mundo despreciaba, el estudio no progresó en absoluto. O al menos no había progresado legalmente. Clark ahora tenía una buena idea del tipo de experimentos que estas personas estaban haciendo. Entonces, ¿eres uno de ellos?, preguntó Jessica de repente, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Sabes? ¿Mutantes? Porque está bien si lo eres, no te juzgo. La miró. No, era un extraterrestre, pero Clark no quería compartirlo ahora. La gente tenía tendencia a asustarse cuando se enteraba. Más ahora, se imaginó, después de una invasión extraterrestre. No, respondió lentamente. Yo, adquirí mis habilidades después de nacer. Técnicamente no era mentira. Si hubiera permanecido en Krypton, bajo un sol rojo, sería un kryptoniano normal. Un extraterrestre, sí, pero sin sus supuestos poderes. ¿Y tú qué? Preguntó Clark, intentando desviar la conversación y, para ser sincero, legítimamente curioso. Un accidente, dijo, y no dio más detalles. Volvió a enfocar con los binoculares la salida de la clínica. Es gracioso, ¿no? Por la forma en que hablan de ello en la televisión, es como si los mutantes fueran a destruir el mundo. Malditas bestias del apocalipsis. Como si fueran a, no sé, teletransportarse dentro de la Casa Blanca y apuñalar al presidente. Y, sin embargo, nunca había visto uno antes. Clark consideró sus palabras por un segundo. Yo tampoco. No hay muchos y no anuncian exactamente lo que son, por una buena razón. Supongo que, y perdónenme por el cliché, la gente teme lo que no entiende. Jessica chasqueó la lengua, como si hubiera dicho algo obvio. Sé que lo hacen. Y, francamente, hay algunos locos mutantes que son realmente una pesadilla, como ese tal Magneto. Pero ¿por qué demonios los gobiernos de todo el mundo se ponen tan nerviosos cuando escuchan la palabra mutante? Hay gente peor por ahí, gente más aterradora, que no son mutantes y, sin embargo, no les importan un carajo.
Son un grupo identificable, teorizó Clark, tras haber pensado en ello antes. Es fácil distinguirlos, aislarlos, hacer que la gente los tema. No suena igual decir que la gente debería temer a Jessica Jones o a Clark Kent que decir que la gente debería temer a los mutantes. Y también está el hecho de que son impredecibles. No se puede saber qué personas van a nacer mutantes, dónde aparecerán, cuáles serán sus lealtades, cuáles serán sus habilidades. Obviamente, no estoy de acuerdo con eso, pero puedo entender que los gobiernos puedan llegar a temerles. Y lo útil que es este miedo para algunas personas. Después de considerar un momento la larga y detallada explicación de Clark, Jessica simplemente se encogió de hombros. Sí, bueno, la gente es idiota, concluyó sabiamente. Pasaron unos minutos en silencio, simplemente observando, luego ella lo miró nuevamente. Entonces, ¿qué tan fuerte eres realmente? Preguntó, como si hubiera querido hacer esto por un tiempo. Él la miró cauteloso. ¿Por qué? ¿Quieres golpearme otra vez? Preguntó y ella inconscientemente se tocó la mano derecha, que, para sorpresa de Clark, ya estaba casi curada. No, ya aprendí la lección. Solo estoy conversando. El propio Clark se había preguntado esto muchas veces. No lo sé, dijo finalmente. No es que vaya al gimnasio y tome nota de cuánto peso puedo levantar en press de banca. ¿Pero qué es lo más pesado que has levantado? Preguntó ella, abriendo su petaca para beber un trago. Quiero decir, yo puedo levantar un coche. ¿Y tú? Una vez levanté un tractor, dijo, y luego agregó. Cuando tenía 3 años. Jessica se atragantó en medio de su trago. ¿Qué carajo? 3 años. Mi padre estaba arreglando el tractor y yo quería ayudar. Parecía incómodo debajo del tractor, así que pensé que podía facilitarle las cosas. Entonces, ¿simplemente fuiste allí y levantaste todo el objeto sobre tu cabeza? Bueno, no todo, pero sí, prácticamente todo. Joder, y dijo ella, sacudiendo la cabeza. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué es lo más pesado que has levantado en tu vida? Clark pensó por un segundo. Una plataforma petrolera. Esta vez, Jessica se quedó en silencio por la sorpresa. Al menos por un rato. Santa madre de, ¿cómo carajo hiciste eso? Dudó un segundo antes de explicar. Estuve viajando un tiempo y necesitaba dinero, así que terminé trabajando en un barco pesquero. En resumen, estábamos cerca de una plataforma petrolífera que se incendió y pidieron ayuda. Nadé hasta allí y saqué a la gente, pero antes de que pudieran subir al helicóptero, toda la estructura comenzó a derrumbarse. No tendrían tiempo de escapar, así que hice lo único que podía hacer. Sostuve el barco el tiempo suficiente para que pudieran despegar. Jessica lo miraba con incredulidad grabada en su rostro. ¿Cómo escapaste? Preguntó finalmente. No lo logré, respondió Clark. Logré sostener la plataforma petrolífera. Fue la primera vez que sentí que mis músculos se tensaban. Pero la sostuve hasta que salió el helicóptero. El problema fue que la viga de acero sobre la que estaba parado comenzó a doblarse debido al peso y todo se vino abajo y explotó. Ella estaba experimentando dificultad para hablar. Y sobreviviste a esta mierda. Mierda. ¿Qué clase de hijo de puta testarudo eres? Clark suspiró. Ella tenía un vocabulario muy colorido. ¿Qué más puedes hacer? Preguntó ella, con toda su atención puesta en él. Quiero decir, además de poder levantar plataformas petrolíferas, sobrevivir a explosiones y correr más rápido que un coche. Bueno, esta iba a ser una conversación larga, pensó Clark, ya que a veces incluso él se sorprendía por la cantidad de cosas que su fisiología kryptoniana le permitía hacer. Así que decidió acortarla. Puedo volar. ¡Qué tontería! Replicó ella inmediatamente. No, realmente puedo. Dijo, un poco sorprendido por su rápida reacción. ¿Volar de verdad? ¿O saltar muy alto y caer de forma controlada? Porque eso también lo puedo hacer. Vuela de verdad. Aunque al principio era más como saltar y caer. Es algo bastante aterrador, debo decir, incluso sabiendo que no me haría daño, la miró. Tal vez tú también puedas volar, solo que aún no lo dominas. Yo podría ayudarte. No, gracias. Lo último que quiero hacer es saltar tan alto que pueda morir en el aterrizaje. Mantendré mi superfuerza y seré feliz con ella. Clark puso los ojos en blanco, pero no insistió. Él también había estado preocupado cuando empezó a intentarlo en el Ártico y sabía a ciencia cierta que no se lastimaría, incluso si aterrizaba de cabeza. A pesar de la situación, estaba disfrutando de esta charla. Las únicas personas que alguna vez lo escuchaban hablar de esto eran sus padres. Era agradable hablar con alguien nuevo. Y que ella también tuviera su propio conjunto de habilidades lo hacía aún más gratificante.
Incluso si él seguía siendo bastante extraño en comparación con el resto del mundo, había algunas personas por ahí que tampoco eran completamente normales. Y eso le gustaba. Abrió la boca para decir algo más, cuando sus ojos captaron a alguien familiar. Ahí está nuestro hombre, dijo, señalando la clínica. Jessica usó sus binoculares para confirmarlo. Sí, y se volvió hacia él. Tienes unos ojos muy bonitos, ¿eh? Sin embargo, antes de que Clark pudiera responder, ella se levantó. Vamos, no queremos perderlo. Todas las cabezas del Pat Cassidy se giraron para mirarla cuando entró Natasha. Para ser justos, Natasha llamaba la atención donde quiera que iba, así que no era como si la gente de este pub estuviera haciendo algo inusual. Simplemente eran más abiertos al respecto que la gente de otros lugares. Sin importarle nada de esto, Natasha caminó hacia el balcón del bar y se sentó. El bar estaba lleno de gente comiendo y bebiendo. Había una chica cantando música country en un escenario y el sonido de la gente hablando era solo un poco más bajo que su actuación. Natasha buscó a un camarero y pidió una cerveza, dejando la cuenta en el mostrador. Este era el bar en el que había trabajado el extraterrestre que buscaba antes de que Arctic Cargo lo contratara. Un pub común y corriente, exactamente como cientos de otros, lleno de gente corriente que vivía vidas corrientes. Y, sin embargo, estaba absolutamente segura de que ni Thor ni Loki podrían haber trabajado allí y haberse mimetizado, ya fuera por orgullo o simplemente por falta de comprensión de la cultura humana. Fue una cosa más que dio credibilidad a su teoría de que el extraterrestre que buscaba vivía en la Tierra desde hacía un tiempo. Al menos el tiempo suficiente para entender los conceptos básicos de cosas que deberían estar claras para cualquier humano, como servir comida, tomar pedidos, mantener una conversación sobre temas cotidianos como deportes o política. Y Thor podría haber parecido humano, pero fue encerrado en un hospital horas después de llegar a la Tierra y, incluso después de que salió, logró aparecer en el radar de Shield casi de inmediato. Ciertas cosas que una persona solo puede aprender por experiencia. Estaba segura de que también tendría problemas para camuflarse en Asgard, y había entrenado toda su vida para camuflarse en cualquier lugar. La camarera le trajo la cerveza y se la entregó con una sonrisa. Cabello negro, ojos oscuros, bonita. Hasta el momento, ella era la única que se ajustaba a la pobre descripción de la camarera que fue manoseada y ayudada por la que ella buscaba. Natasha le devolvió la sonrisa. ¿Siempre está tan lleno?, preguntó ella. ¿A esta hora? Más o menos. Los camioneros pasan a comer, respondió mientras limpiaba una mesa cercana. Parece que tienes poco personal. La camarera resopló. Cuéntamelo, hace unos meses que queríamos contratar a alguien, pero solo conseguimos trabajadores temporales. Hace un tiempo perdimos a uno de los nuestros y se fue a otro lugar. Lo sé, respondió Natasha, mirándola de frente. Un tipo grande, de ojos azules, cabello oscuro, se fue a trabajar a Arctic Cargo. La camarera se detuvo en seco y entrecerró los ojos con sospecha. ¿Quién eres tú?, preguntó bruscamente. Alguien está intentando ayudarlo, respondió Natasha. ¿Podríamos hablar un poco? ¿En algún lugar más tranquilo? La muchacha se quedó mirando a Natasha con ojos hostiles durante unos segundos y luego aceptó. Venga conmigo. Natasha siguió a la chica hasta la salida trasera, donde salieron al viento frío del exterior. No había nadie allí. Está bien, dijo la camarera, con expresión decidida. Ahora, comencemos de nuevo. ¿Quién eres y qué quieres de Clark? Clark. Otro nombre. ¿Podría ser real? Soy Natasha Romanoff. Es posible que hayas oído hablar de mí en Los Vengadores, completó la muchacha, que de repente parecía asombrada y asustada al mismo tiempo. Sabía que me resultaban familiares y Natasha sonrió, tratando de tranquilizar a la niña. ¿Y tú qué? Oh, lo siento, soy Srisi. Ella asintió y se acercó un paso. Srisi, lo que dije fue en serio. Estoy tratando de ayudar a Clark, y se sorprendió al notar que realmente lo decía en serio. ¿Por qué? ¿Qué le pasó?, preguntó Srisi alarmada. Sabes que fue a trabajar para Arctic Cargo, ¿verdad? El ejército estaba excavando algo en la isla Ellesmere y lo contrataron para ayudar con el transporte de su equipo. Sin embargo, hubo un robo. Una propiedad importante del gobierno. La quieren de vuelta. No. Clark es un buen tipo. Nunca robaría nada. Natasha puso su mano sobre el hombro de Srisi. Te creo. De verdad que te creo. Pero aún así me ordenaron que lo encontrara. Si no lo hago, le ordenarán a otra persona que lo busque y es posible que esa persona no esté tan convencida de que Clark es un buen hombre. Por eso necesito tu ayuda. Srisi estaba asustada y agitada, pero aceptó de mala gana. ¿Qué necesitas saber?
Preguntó. ¿Su nombre, cuál es? Clark Sullivan. Clark Sullivan. Otro nombre más. También podría ser falso. ¿Cuánto tiempo trabajó Clark aquí? No mucho, solo un poco más de un mes. Dijo que necesitaba algo de efectivo después de mudarse. Eso fue interesante. ¿De dónde salió? Preguntó ella. Dijo que venía de Córdoba, pero no creo que sea de allí. Es estadounidense, de eso estoy bastante seguro. ¿Por qué dices eso? A pesar de que todavía estaba asustada, Tracy sonrió. Los canadienses siempre nos damos cuenta, respondió bromeando. Primero, estaba su acento. No lo recuerdo, pero sé que es americano. Luego, quizá lo más importante. El hockey no era su deporte favorito. Natasha dio una pequeña sonrisa en respuesta. ¿Qué fue? El fútbol americano. Siempre lo miraba en los descansos. Decía que le recordaba a su padre, que solían ver todos los partidos juntos. ¿Qué también lo conocías? Preguntó Natasha. Éramos amigos. Quizá podríamos haber sido algo más si él se hubiera quedado, miró a Natasha. Es un buen hombre, señorita Romanoff. El tipo de hombre que ya no se ve, siempre ayudando, sin importar quién lo necesite, no porque quisiera algo a cambio, sino porque podía. Por favor, recuérdelo cuando lo encuentre. Lo haré, prometió, y permitió que Tracy volviera a entrar. Natasha permaneció allí un rato, disfrutando del viento frío. Era la primera vez que hablaba con alguien que tenía una relación personal con el que buscaba. Clark, si había que creerle a la camarera. Lo que descubrió allí pareció confirmar lo que había teorizado. Todos decían que era un buen hombre y sus acciones parecían confirmarlo. Eso era bueno, no tenían otro Loki en sus manos por lo que parecía. Y su teoría más reciente, que este extraterrestre vivía en la Tierra durante un tiempo, también estaba prácticamente confirmada. No solo tenía los conocimientos necesarios para trabajar en un pub, sino que hablaba con acento americano, le gustaba ver fútbol americano y aparentemente tenía suficientes contactos e información sobre cómo falsificar identidades. El comentario sobre su padre también estaba en la mente de Natasha. Podría ser otro extraterrestre, uno aún mayor, o un humano al que respetaba lo suficiente como para llamarlo padre. Bueno, esperaba descubrirlo pronto, ya que tenía otra pista que seguir. Córdoba. Era una pequeña ciudad en Alaska, si no se equivocaba. El hogar anterior de su escurridizo alienígena. Menos mal que tenía un avión, de lo contrario esta búsqueda duraría una eternidad. Clark y Jessica habían seguido al Dr. Okamura desde que salió de la clínica y se subió a un auto, apreciando quizás por primera vez el tráfico de Nueva York, ya que les hacía más fácil alcanzarlo desde los tejados de los edificios y los callejones que usaban como atajos. El doctor se dirigió a un pequeño almacén con el logotipo de Oscorp y desapareció en su interior, saliendo una hora después en un pequeño camión. Probablemente un camión lleno del equipo que necesitaba para mejorar sus experimentos. El camión se detuvo para que pudiera salir y entrar en su propio coche, y luego continuó siguiendo el coche del doctor a través de la ciudad. Esta vez fue aún más fácil seguirlos, ya que el camión avanzaba lentamente y sobresalía, por lo que no había riesgo de perderlo. Tampoco es que Clark lo perdiera de vista, de todos modos. Condujeron durante casi 2 horas, alejándose poco a poco de las calles abarrotadas, hasta llegar a un barrio algo más vacío, lleno de fábricas y almacenes, cerca del agua. Era casi la hora de que se pusiera el sol cuando los dos vehículos se detuvieron frente a una valla alta, esperando que alguien les abriera la puerta. Por fin, susurró Jessica mientras los vehículos entraban y continuaban hacia el interior de una fábrica, para luego desaparecer. Estaba empezando a pensar que no se detendrían. ¿Cansado? Preguntó Clark, curioso por su resistencia. Simplemente molesto. Parecía estar diciendo la verdad, lo cual era extraño, porque un humano no habría podido hacer lo que ella hizo sin agotarse. Lo que sea que le haya pasado, no solo la hizo más fuerte y le dio una curación rápida, sino que también aumentó su resistencia a niveles sobrehumanos. Tendría que preguntarle sobre eso más tarde. Clark giró la cabeza y miró la fábrica a la que había entrado el Dr. Kamura. Parecía muy vieja y no funcionaba en absoluto. No podía decir exactamente qué fabricaba allí, pero probablemente tenía algo que ver con sustancias químicas por la cantidad de barriles de metal apilados en el exterior. Miró a Jessica y suspiró. Ya podía ver que esto iba a ir mal. Antes me preguntaste qué podía hacer, empezó. Ella ni siquiera lo miró, tenía los ojos puestos en los binoculares. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Bueno, hay una cosa que me olvidé. Verás, tengo muy buena vista. Me di cuenta, dijo ella con expresión inexpresiva.
Bien, bien, pero lo que quería decir es que tengo tan buenos ojos que puedo, ya sabes, ver a través de las cosas, murmuró rápidamente. El cerebro de Jessica tardó unos segundos en interpretar lo que había dicho, pero cuando lo hizo, todo movimiento se detuvo. Bajó los binoculares lentamente y giró la cabeza hacia él con una mirada muy peligrosa en el rostro. ¿Qué carajo significa eso? Exigió. Significa que tengo una especie de visión de rayos X. Puedo ver a través de objetos sólidos. Pero antes de que preguntes, si miras a través de mi ropa, te arrancaré los ojos, joder. No he mirado tu ropa, completó, aparentemente no lo suficientemente rápido. Mamá se aseguró de criar a un caballero. Si yo hiciera algo así, ella, bueno, no sé qué haría, pero no sería agradable, eso te lo puedo asegurar. Así que no, no miré tu ropa ni la de nadie más y te doy mi palabra de que nunca lo haré. Ella lo miró con sospecha por un segundo, luego reanudó su observación. Bueno, él no sabía si ella le creía o no, pero al menos eligió no pelear en este momento. Entonces, supongo que miraste dentro del lugar, preguntó Jessica. Porque espero que hayas mencionado esta nueva habilidad por alguna razón más allá de hacerme saber que podías mirar mis tetas cuando quisieras. ¿Qué viste? Clark suspiró pero no mordió el anzuelo. Es una fábrica vieja, llena de máquinas grandes que parecen estar acumulando polvo y barriles de metal amontonados por todas partes. Hay unas pasarelas sobre las máquinas. Parece abandonada, al menos la parte con la maquinaria. No hay cámaras por ningún lado. Hay otras salas más atrás con gente y cuento 13 hombres armados. Pistolas, rifles y... Ambas cosas, aclaró. Lo interesante, sin embargo, son los niveles inferiores. Hay un ascensor que llega hasta allí, al que se accede por un pasillo. Pero las cosas allí parecen nuevas, como si hubieran sido construidas hace poco tiempo, a diferencia del resto de la fábrica. Puedo ver, algunas camillas ahí abajo y algunos equipos médicos. Las personas que estamos buscando probablemente estén allí. Probablemente, porque no podía verlo con claridad para saberlo con certeza. El lugar estaba bajo tierra, cubierto de metal y, muy probablemente, rodeado de plomo de la parte antigua de la fábrica. Podía ver a través de objetos sólidos, pero ciertos tipos de objetos eran más difíciles de ver que otros. Bueno, entonces no hay mejor momento que el presente, dijo Jessica, levantándose, solo para ser detenida por Clark. Él la miró. Mira, tal vez debería ir solo. A mí me pueden disparar y sobrevivir, tú no. Ella lo miró sorprendida por un momento. Eres a prueba de balas. Te dije que sobrevivía una explosión, ¿por qué no sería a prueba de balas? Mierda, no sé, me acabas de sorprender, respondió ella, antes de apartarle la mano de un manotazo. Y a la mierda con eso, me voy. De ninguna manera me quedaré afuera después de todo este correr de un lado a otro. Clark asintió de mala gana y se levantó también. Corrieron hasta la cerca y cortaron el alambre para atravesarla. No necesitaban herramientas para hacerlo, simplemente deslizaron sus manos sobre el alambre como si estuvieran rompiendo una molesta telaraña. Clark se había asegurado de que no hubiera nadie allí primero, pero su primer instinto fue mirar a su alrededor mientras corrían hacia la fábrica. Aunque pudieron, no entraron por la puerta principal, sino que optaron por doblar los barrotes de una ventana cercana para poder saltar. Como Clark le había dicho a Jessica, no había nadie en la sala de máquinas. Había algunas luces encendidas, lo que daba una sensación espeluznante al lugar oscuro, mientras caminaban por los pasillos llenos de polvo. Estaba más que claro que el lugar estaba abandonado, o al menos esa parte lo estaba. Avanzando por la vieja y enorme sala de máquinas, llegaron a una puerta cerrada. No sería nada inusual, excepto que esta puerta no era vieja en absoluto. Se destacaba en la decrépita sala como lo único nuevo, de acero brillante y luces brillantes en un pequeño teclado. Genial, está cerrado, se quejó Jessica. Clark la ignoró por un rato, mirando el teclado. Ella definitivamente no podía ver, pero para sus ojos las huellas digitales eran claras. Solo necesitaba la combinación correcta de los números que tenían marcas. Puedo ver qué números se usaron, pero voy a necesitar probar la combinación, explicó Clark, antes de presionar algunos números. Se escuchó un ruido insatisfactorio y lo intentó de nuevo. Jessica puso los ojos en blanco. Déjame, dijo ella empujándolo hacia un lado. Pero en lugar de presionar los números del teclado, como pensó que haría, golpeó la puerta. Su puño hizo una gran agolladura en el acero y ella lo agarró con ambas manos, forzando la puerta a abrirse con un grudido. ¿Ves? Ella sonrió. Y entonces empezó a sonar la alarma. Vaya, y es que no tengo palabras. Buen trabajo. Lo felicitó Clark, lleno de sarcasmo y con una mano en el rostro.
Un pequeño rubor se extendió por el rostro de Jessica. Está bien, eso es culpa mía, admitió innecesariamente. Sin perder más tiempo, atravesaron la puerta corriendo, llegando a otra sala. Al igual que la anterior, también estaba llena de maquinaria, pero esta parecía nueva. Había iluminación y el ruido que hacían las máquinas les indicaba que estaban funcionando. Aparte de las pasarelas que había sobre ellas y las puertas del piso de arriba, la sala tenía un solo pasillo, justo delante de ellos, al otro lado de la sala. Y, al final de este, el ascensor que Clark sabía que los llevaría hasta abajo. También había 3 hombres en ese pasillo, apuntando con sus rifles hacia ellos. Corrieron detrás de una gran máquina mientras las balas volaban justo donde estaban hace un segundo. Jessica miró a su alrededor, buscando algo. Sin decir nada, extendió la mano y tomó uno de los muchos barriles de metal que los rodeaban. Y, con una precisión increíble, lo arrojó sobre los hombres. El barril rebotó en el suelo y siguió rodando rápidamente, golpeando a los hombres en las piernas, arrojándolos hacia arriba con violencia. Cayeron hacia atrás como rocas y no volvieron a levantarse. ¡Ah! Gritó, justo cuando Clark notó movimiento en las habitaciones de arriba. Si los hombres conseguían llegar a las pasarelas, ya no habría ningún lugar donde esconderse de sus balas. Eso no era un gran problema para Clark, pero Jessica no podía decir lo mismo. Así que, siguiendo su ejemplo, Clark también agarró un barril y lo arrojó. Excepto que lo hizo contra un objeto, así que realmente no había razón para contenerse. El barril estaba lleno de algo y, por eso, era extremadamente pesado. Así que cuando Clark lo arrojó, se movió como una bala de cañón, golpeando la pasarela justo en el lugar donde se conectaba con las habitaciones de arriba. El acero de la pasarela simplemente se desprendió de ella, creando un enorme agujero e impidiendo que alguien lo cruzara, al menos por ahora. El ruido del barril al chocar contra la pared fue ensordecedor. Presume, dijo simplemente Jessica, mirando hacia adelante. Ambos se levantaron y comenzaron a caminar hacia el pasillo del ascensor. La alarma sonaba sin parar y se escuchaban gritos de gente. Fue entonces cuando se escuchó un sonido de campana, indicando que el ascensor había llegado a su piso. Observaron cómo se abrían las puertas y salía una mujer. La misma mujer que vio la noche anterior, rompiéndole el cuello a aquel hombre. Se detuvo y los miró. La mujer, Ángel, si Clark recordaba, era alta. Tenía el pelo corto y negro y un físico muy en pie. Como la noche anterior, tenía una cerilla en los labios. Sin decir nada, casi luciendo aburrida, Ángel miró a su alrededor y sus ojos se detuvieron en el barril destrozado que Jessica había arrojado. Muy lentamente, caminó hacia él y lo recogió. Jessica arqueó las cejas. Y luego se lo arrojó de vuelta. Al igual que cuando Clark lo hizo, puso mucha fuerza sobre él. La cosa apenas era visible mientras cruzaba la habitación, partiendo el aire. Por puro reflejo, Clark y Jessica se hicieron a un lado, dejando que el barril pasara por el medio de ellos, explotando en la pared detrás con una fuerza extraordinaria. ¡Dios mío! Exclamó Jessica con los ojos muy abiertos. Ángel caminó tranquilamente por el pasillo hasta llegar a la sala de máquinas. Y, sin mirar atrás, presionó un botón en la pared. Una puerta de acero comenzó a bajar del techo, aislando el ascensor. Jessica lo miró. Ve, yo me ocuparé de esta perra, dijo, mientras Ángel continuaba caminando hacia ellos. ¿Estás seguro? La vi matar a un hombre anoche. Es peligrosa, dijo Clark, mirando la puerta que se cerraba lentamente. Yo también. Clark asintió, todavía preocupado, pero comenzó a caminar hacia el ascensor. Y hacia Ángel. Confiaría en Jessica. No vas a ir a ninguna parte, afirmó Ángel, casi luciendo aburrido. Él no respondió. Simplemente siguió caminando hacia ella, sin dudarlo. Ella frunció el ceño, levantó el puño y le dio un puñetazo. Excepto que no golpeó nada más que el aire. Sorprendida por primera vez, Ángel miró a su alrededor, tratando de encontrar a Clark, solo para verlo entrar al ascensor en el otro extremo del pasillo sin siquiera reconocerla. Enseñando los dientes, Ángel se dio la vuelta, lista para ir tras él. Fue entonces cuando el puño de Jessica chocó contra el costado de su cabeza, arrojándola como una muñeca de trapo contra una pila de barriles. Estaba encendido. No todos los días Jessica podía usar su fuerza. Incluso cuando intentó ser una superheroína, convencida por su hermana, sus únicos oponentes habían sido matones callejeros y no podía enfrentarse a ellos con todas sus fuerzas. No sin matar a gente de formas horribles con sus propias manos. Esta mujer, sin embargo, podía recibir un puñetazo. Uno de verdad, en un lado de la cabeza, y levantarse, sin apenas un rasguño.
Se levantó de la pila de barriles como un toro enfurecido, lanzando barriles por todas partes mientras chocaba contra Jessica, su cabeza golpeó su estómago, empujándola hacia atrás. Jessica perdió el aliento por un segundo, tratando de mantenerse en pie mientras la mujer la empujaba. Llevó sus puños al hígado de la perra, golpeando con todas sus fuerzas, sintiendo sus músculos endurecerse como una pared de ladrillos. Ni siquiera se inmutó. Sin poder detenerse, Jessica se preparó un momento antes de chocar contra la pared, rompiéndola. No recordaba la última vez que había golpeado algo tan fuerte. Sin perder tiempo, la mujer comenzó a golpearla sin parar. Sintió por primera vez lo que sienten los boxeadores cuando son acorralados. Cada golpe que recibía la lanzaba contra la pared, que se agrietaba aún más. Empezaba a marearse, la tormenta de golpes no le dejaba tiempo para pensar. En un combate de boxeo estaría muerta en el agua, pero por suerte para ella, nunca le importaron mucho las reglas. Sujetando los brazos de la mujer con los suyos, Jessica le dio un cabezazo en la cara, tirándola al suelo. Sin esperar a que recuperara el aliento, le dio una patada en el estómago y un puñetazo, solo para ver su mano romper el suelo mientras la mujer la esquivaba y movía sus piernas para dejar caer a Jessica al suelo. Sintió que se le cerraba la garganta cuando la mujer la agarró por el cuello. Le dio un codazo y trató de zafarse, pero ella no se movió. Ya está, sigue luchando, le susurró la mujer al oído. No hará ninguna diferencia. Ya eres mía. Jessica, por supuesto, luchó aún más. Cuando te desmayes, te colocaremos un collar de control, las cosas que te voy a obligar a hacer. Su visión comenzó a oscurecerse. De repente, Jessica ya no estaba en una vieja fábrica, luchando contra una mujer. Estaba en medio de una calle, alejándose, mientras un hombre le gritaba. «Vuelve aquí, Jessica». Ella abrió los ojos de golpe. «No». Gritó, la fuerza fluyó nuevamente a través de sus músculos. Sus piernas se tensaron contra el suelo, crujiéndolo, y puso toda su fuerza en ellas, saltando. Ella y la mujer fueron lanzadas al aire, chocando contra la pared, los ladrillos se rompieron con el impacto. Y luego ella fue libre una vez más. Sin importarle sus heridas, Jessica se levantó y golpeó a la mujer en la cara, tan fuerte que su cabeza se estrelló contra la pared y se la rompió. Y luego golpeó una y otra vez, sus manos convirtiéndose en borrones mientras desataba su furia. «Nunca más, nunca». Gritó una y otra vez mientras la mujer empezaba a desaparecer dentro de la pared de ladrillos. A Jessica no le importó, la persona a la que estaba golpeando no estaba exactamente allí. Retrocedió un paso, preparó todos los músculos de su cuerpo, levantó el puño y dio un último golpe devastador contra la cara de su oponente. Su cabeza quedó incrustada en la pared. «Toma esto, perra». Escupió. Se alejó de la mujer, respirando con dificultad, cansada como el infierno pero sintiendo una emoción como no había sentido en mucho tiempo. Fue entonces cuando oyó que los rifles le apuntaban desde la pasarela del piso superior. Las puertas del ascensor apenas se abrieron y Clark ya había salido. Podía oír los sonidos de la pelea en el piso de arriba, la habitación temblaba a veces, pero ignoró eso y miró a su alrededor. Lo que vio le quitó las palabras de la boca. No era un laboratorio ni una enfermería. Lo que vio allí abajo solo podía describirse como una sala de tortura. Había parrillas electrificadas con grilletes. Contenedores de plástico llenos de hielo derretido, lo suficientemente grandes como para que cupiera una persona. Cadenas en el techo por donde se podía levantar a la gente como si fueran sacos de boxeo. Pequeñas jaulas justo al lado de las mangueras, presumiblemente para que los prisioneros pudieran mojarse con agua helada. Bañeras llenas de agua sucia para ahogar a la gente. Clark no podía creer lo que estaba viendo. Sabía que estas personas estaban realizando experimentos con personas, pero eso estaba más allá de todo lo que hubiera podido imaginar. Se obligó a mirar a su alrededor y vio a las personas esposadas a las camillas, apenas conscientes. Caminó hacia el primero, un hombre con una especie de líquido intravenoso adherido a su brazo. El hombre lo miró con terror y cerró los ojos en cuanto se acercó. Por favor, solo mátame. No había palabras para describir lo perdido que estaba Clark en ese momento. Fue entonces cuando escuchó el clic de un arma detrás de él. «Detente ahí mismo», dijo una voz que reconoció como la del Dr. Kamura, apuntándole con un arma a la espalda. «No te muevas». Clark no se movió, pero no porque se lo hubieran ordenado. «Ahora date la vuelta muy despacio, fuiste tú quien hizo esto». Interrumpió Clark, con la voz tensa hasta para sus oídos. «¿Fuiste tú quien torturó a esta gente?» El Dr. Okamura se sorprendió tanto al ser interrumpido que no respondió durante un segundo. «¿Torturado?
Oh, no, tengo cosas más importantes que hacer con mi tiempo. Ahora, date la vuelta, pero tú sabías esto, afirmó Clark. Por supuesto que lo sabía. Es parte del tratamiento. No hay nada que aumente tanto la adrenalina como el dolor. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Sin estímulos, el gen X no se activaría, ni siquiera con el suero. ¿Estás creando mutantes? Estoy creando el futuro, corrigió. En la Segunda Guerra Mundial, la creación de un supersoldado fue lo que cambió el curso de la guerra. La creación del Capitán América dio forma al siglo. Lo que estoy haciendo aquí también lo hará. Tu futuro será el interior de una celda de prisión. El doctor Okamura se rió. ¿Crees que a alguien le importa lo que sucede aquí? Los ejércitos de todo el mundo pagarían fortunas por un solo mutante creado en este taller. La gente normal, gente como tú y yo, bueno, ahora solo tenemos un lugar en el campo de batalla como carne de cañón. El Capitán América se encargó de eso. Los Vengadores se encargaron de eso. Necesitas armas extraordinarias para luchar contra armas extraordinarias. ¿Lo sabe este gobierno? No lo saben porque saben que no deben hacer preguntas. Hay personas en puestos clave dentro del ejército y del gobierno que se aseguran de que siga siendo así. Y, de todos modos, ¿por qué les importaría? Han empeorado las cosas. Clark no dijo nada durante unos segundos. ¿Esta gente vivirá? Tal vez, no lo sé. Depende de cómo reaccionen al suero. Y también depende de si tienen un gen X latente. No importa, siempre hay más sujetos, apuntó con el arma a Clark con más firmeza. Ahora, cállate y date la vuelta, y antes de que pudiera terminar lo que estaba a punto de decir, Clark ya estaba frente a él, con su mano aplastando la pistola contra los huesos del doctor. El doctor Gamura gritó, impotente, solo para que lo agarraran por la nuca y lo arrastraran hacia el hombre que estaba en la camilla. No es un sujeto. Gritó Clark, obligando al doctor Okamura a mirar al hombre. No es un experimento. Es una persona. Dios, eres uno de ellos. Gritó el doctor Okamura, más asustado que nunca en su vida. Eres un monstruo. No, soy mucho más que eso, doctor Okamura, levantó al doctor en el aire. Ahora, dígame los nombres de las personas a cargo o lo haré responsable de todo lo que está aquí. No sé, ahora. Mi cuaderno. Tiene correos electrónicos, documentos, transacciones. Por favor, déjame ir. Clark lo soltó, con fuerza, contra el suelo. El médico quedó en el suelo, inconsciente. Obligándose a calmarse, a pesar de todo lo que acababa de descubrir, Clark concentró su oído para ver cómo estaba Jessica. Los sonidos de la pelea habían cesado, podía escuchar la respiración y los latidos del corazón de Jessica. Pero también podía escuchar los latidos del corazón de 10 hombres, probablemente sosteniendo rifles por el sonido. Clark se dio la vuelta y miró hacia arriba. Tardaría demasiado en volver a coger el ascensor y romper la puerta de acero que sellaba el pasillo. Necesitaba ser un poco más directo. Se arrodilló en el suelo, concentrando toda su energía. Pequeños objetos a su alrededor empezaron a flotar. Contrajo los músculos, preparándose para volar. Y se fue. ¡Bum! Jessica no sabía qué carajo había golpeado el edificio, pero se sentía como si una bomba atómica hubiera caído sobre ellos. La fábrica entera tembló, ella y todo lo que había en la habitación cayeron al suelo. Todas las luces se apagaron, reemplazadas por el resplandor rojo de las de emergencia. Las máquinas dejaron de funcionar y el único sonido era el de la alarma y el sonido del metal al doblarse. La puerta de acero que sellaba el pasillo que conducía al ascensor empezó a plegarse, como si algo la estuviera forzando a abrirse. Los hombres armados que estaban en lo alto de las pasarelas se levantaron, con las manos temblorosas de miedo, mientras trataban de ver qué había detrás de aquella puerta. Un par de ojos rojos se encendieron en la oscuridad. «¡Abran fuego!», gritó un hombre. Sin embargo, antes de que pudieran disparar, un par de rayos de energía roja atravesaron la habitación y derritieron el soporte de acero de las pasarelas. Todo se vino abajo y los hombres armados cayeron al suelo. Y entonces él estaba allí, ya sobre ellos, como si hubiera aparecido de la nada. Jessica solo podía observar cómo las figuras oscuras se movían bajo las luces rojas de la habitación oscura. Clark levantó a un hombre del suelo mientras intentaba ponerse de pie, levantándolo frente a él como si no pesara nada, y corrió hacia el frente, usando al hombre que sostenía como una especie de escudo. Golpeó con su escudo humano a uno de los hombres, arrojándolo al otro lado de la habitación. Sin siquiera mirar, golpeó a un hombre que estaba a su lado, enviándolo al suelo, antes de usar al hombre que estaba sosteniendo para golpear a otro hombre.
3 matones lograron levantarse y apuntarle con los rifles, pero Clark simplemente arrojó al hombre que estaba sosteniendo sobre ellos, derribándolos a los 4 en una maraña de extremidades. Uno de los hombres armados apareció desde el otro lado de la pasarela derrumbada y logró disparar. Jessica quedó desconcertada al ver que Clark simplemente movió su mano en el aire y golpeó la bala hacia un lado, desviándola directamente hacia la pierna de un enemigo que se acercaba. El hombre cayó al suelo gritando, solo para ser levantado y lanzado contra el tirador. El único hombre que quedó en pie ni siquiera intentó luchar. Simplemente descartó su rifle y comenzó a caminar hacia atrás, exactamente como lo haría alguien desarmado ante un tigre que se acerca. El hombre estaba tan asustado que ni siquiera se dio cuenta de que caminaba en dirección a ella. Eso fue un poco insultante, así que ella lo abofeteó hasta dejarlo inconsciente. Jessica miró a Clark con la mandíbula abierta. Cuando lo logró, dijo: Entonces, supongo que olvidaste contarme algunas de tus habilidades, ¿eh? En cuanto Clark estuvo seguro de que Jessica estaba bien, para gran disgusto de ella, ambos regresaron al laboratorio / sala de tortura. Él todavía no podía dejar de estremecerse cada vez que veía las cosas allí abajo y, aparentemente, no era el único al que le molestaba. ¿Qué carajo? ¿Qué hicieron aquí esos malditos enfermos? Exclamó con expresión de disgusto en su rostro. Estaban intentando crear mutantes a partir de no mutantes, dijo Clark, mientras buscaba el cuaderno del Dr. Kamura. ¿Recuerdas la tesis del doctor sobre la activación de un gen X latente? ¿Pero por qué la sala de tortura medieval? Preguntó Jessica, todavía incapaz de apartar la mirada. Para aumentar la adrenalina, para que el suero funcione. Supongo que no les importaba que la tasa de mortalidad no fuera baja, añadió sombrío. Finalmente, Clark encontró la computadora y comenzó a buscar todo lo relacionado con los experimentos que había en ella. Para un ser humano, eso llevaría días, pero la vista, la memoria y el rápido proceso de pensamiento de Clark hicieron que le llevara mucho menos tiempo. Todo lo que tenía que hacer era echar un vistazo a los documentos, bajarlos lo más rápido que pudiera, y todo quedaría guardado de forma segura en su mente. Jessica, empieza a tomar fotografías, pidió. ¿Qué? ¿Por qué? Se volvió hacia él, sorprendida. Necesito pruebas para mi historia, respondió sin mirarla. Él tuvo que mirarla cuando ella lo agarró. Estás bromeando. Aquí se está muriendo gente y te preocupa una maldita historia. Le gritó. Clark la agarró y la empujó hacia el frente de la computadora, al final de su paciencia después de todo lo que había presenciado ese día. Mira esto, le exigió. Ella intentó moverse, pero él la sujetó. Míralo. ¿Ves los nombres? ¿Ves dónde trabajan? Hay gente poderosa involucrada en esto, haciendo la vista gorda ante todo lo que sucede aquí. Si llamamos a la policía ahora, sin encontrar primero las pruebas, todo esto desaparecerá. Será como si nunca hubiera sucedido. Solo los muertos seguirán muertos, la gente que hizo esto seguirá matando y todo seguirá igual. Jessica lo miró, tal vez sorprendida de verlo sonar serio por una vez. Tenemos que revelar todo lo que está pasando aquí, Jessica, de lo contrario no se detendrán. Así que, por favor, ayúdame. Todavía en silencio, Jessica asintió y tomó su celular para comenzar a tomar las fotografías. ¿Qué vas a hacer? Preguntó ella. Clark no respondió por un segundo. Leeré todo lo más rápido que pueda y luego batiré mi propio récord de la historia escrita más rápidamente del mundo. Ella se giró hacia él. Me estás tomando el pelo. ¿Estás escribiendo esto ahora? Es la única posibilidad que tenemos, explicó. En cuanto llamemos a las autoridades, se lo quitarán todo y se acabó. La gente de aquí no está precisamente bien, pero no corren peligro de morir, pueden esperar una hora. Diciendo esto, Clark comenzó a escribir su historia mientras Jessica tomaba las fotografías, moviendo sus dedos tan rápido como la computadora lo permitía. Sacó su teléfono celular del bolsillo y marcó un número, mientras seguía escribiendo con una mano. ¿Señor Ellison? Clark Kent. Lamento molestarlo ahora, pero tengo una historia que contarle. Y es muy importante. Capítulo 6. Últimas noticias. Si había algo que Shield se tomaba en serio eran los experimentos para crear soldados mejorados. No es que hubiera muchas cosas que Shield no se tomara en serio, pero se centraron especialmente en los experimentos que podrían llevar a la inevitable aparición de supersoldados. No era tan difícil adivinar por qué, dados los tratos de los fundadores de Shield con el Capitán América o, tal vez incluso más relevante, sus tratos con Joan Schmidt, Red Skull. Sabían, desde el principio, lo peligroso que podía ser un supersoldado cuando luchaba para el bando equivocado. Y lo valioso que era cuando luchaba de su lado.
Entonces, cuando los sistemas de SHIELD detectaron una llamada realizada al Departamento de Policía de Nueva York en la que el interlocutor hablaba de un laboratorio que estaba realizando experimentos con personas, intentando convertirlas en mutantes, se escuchó una alarma metafórica de código rojo por todo el Triskelion. Al principio, se consideró que la posibilidad de que se tratara de una llamada de broma era alta, pero poco después de que el interlocutor diera su nombre, la dirección del supuesto laboratorio y dijera que dejaría su teléfono móvil encendido para que pudieran rastrearlo, ya había agentes en movimiento. Los primeros agentes llegaron junto con la policía y rápidamente tomaron el control de la situación y aislaron el lugar. Varios autos negros se detuvieron a la entrada de la fábrica, junto con autos de policía y ambulancias. Había gente con traje por todas partes, tomando fotografías de prácticamente cada centímetro del lugar y los policías que respondieron a la llamada estaban vigilando el perímetro. Esa fue la escena que recibió a Clint Barton cuando llegó y cruzó la línea perimetral para ingresar a la fábrica. Por lo general, el famoso Aukeye no sería llamado para lidiar con una situación resuelta. Sus habilidades normalmente estaban dirigidas a problemas que necesitaban ser resueltos antes de que pudieran volverse irresolubles. Sin embargo, la amenaza de una fábrica de supersoldados dentro de Nueva York fue razón suficiente para que lo llamaran de su cama en medio de la noche. El lugar parecía abandonado, aunque en aquel momento estuviera abarrotado de gente. Viejo, mal cuidado y sucio. La segunda sala a la que entró, sin embargo, era peor, aunque pareciera más nueva. El lugar estaba destruido, máquinas y barriles tirados por todas partes, las paredes agrietadas, la pasarela caída encima de todo. Y la gran puerta de acero que aparentemente conducía a un ascensor estaba torcida en ángulos extraños. Incluso había un agujero en el suelo, justo detrás de ella, por donde era posible ver partes del piso de abajo. Entró en el ascensor y bajó, siguiendo las instrucciones de los agentes que ya estaban allí, donde lo esperaba María y... Has tardado bastante. Ya casi es de mañana, lo saludó sin siquiera mirarlo. Bueno, ya sabes, el tráfico en Nueva York es un desastre, respondió Clint. Llegaste en helicóptero, señaló María. Parece que es muy lento. Deberíamos quejarnos con Fury. Ella puso los ojos en blanco y Clint sonrió, mirando a su alrededor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Preguntó. María se acercó y le mostró algunas fotografías en una tableta. Fábrica de mutantes. ¿Conoce la tesis del Dr. Daniel Okamura sobre la posibilidad de activar artificialmente el gen X en un no mutante? Preguntó. Vaya, muchísimo, dijo Clint con expresión inexpresiva. Ella no sonrió. En términos simples, estaban obligando a los no mutantes que tenían el gen X a activarlo, a través de un suero y varias rondas de tortura. La mandíbula de Clint cayó ligeramente. ¿Esto es, en serio? ¿Tortura? María suspiró. Desafortunadamente. Ella empezó a mostrarle las fotografías. El equipo, los heridos, algunas de las evaluaciones médicas, imágenes de torturas en curso. Clint había visto muchas cosas en su trabajo, pero siempre había algunos malos por ahí que conseguían llevarlo un poco más allá, a la escala de villano. Por favor, díganme que hemos atrapado al tipo que hizo esto, dijo. Tenemos a algunos de ellos. El doctor Okamura y algunos secuaces. Pero dudo que sea esto. No podría tener el dinero o la influencia para financiar algo como esto. ¿Tuvieron éxito? A veces. Parece que el suero no ha terminado, pero algunos de los pacientes respondieron bien. Sin embargo, una gran mayoría no pudo soportar el estrés del suero y lo que había que hacer para que el suero funcionara. Todavía no tenemos las cifras, pero aquí murió mucha gente. ¿Y qué pasó aquí? Preguntó Clint, mirando toda la destrucción. ¿Los chicos X tuvieron algo que ver con esto? No, según ellos, no. Pero sí nos ofrecieron su ayuda y refugio a quienes lo necesitaban. La existencia de los X-Men no era un secreto para SHIELD ni para el gobierno estadounidense, pero ninguno de ellos sabía tanto como les gustaría sobre ellos. Los mutantes han existido desde que existen los humanos, pero recién comenzaron a ser reconocidos por lo que eran y a verse envueltos en guerras y política durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la gente no creyó en ellos hasta la Guerra Fría, cuando se presentaron pruebas contundentes en forma de vídeos, estudios y una gran cantidad de testigos. Tal vez su número comenzó a crecer o tal vez una mejor tecnología permitió que se recolectaran más pruebas, pero el hecho era que la existencia de mutantes ahora era de conocimiento público. Por supuesto, SHIELD no estaba del todo tranquilo ante el hecho de que había un grupo de personas con superpoderes trabajando mayoritariamente sin su conocimiento, pero estaban dispuestos a dejar que sucediera por dos simples razones. Eran efectivos y sabían cómo lidiar con los mutantes.
Peggy Carter, una de las fundadoras de S.H.I.E.L.D., había visto el valor de cooperar con el hombre que eventualmente crearía a los X-Men, Charles Xavier. Los X-Men hicieron un muy buen trabajo protegiendo y enseñando a los jóvenes mutantes. Los tomaron bajo su protección y los ayudaron a controlar sus poderes, para que no se convirtieran en un riesgo para las personas que los rodeaban. También ayudó que mientras estaban allí, aprendiendo a coexistir, estaban fuera del alcance de otros grupos radicales, compuestos por mutantes o no. También estaba el hecho de que los Vengadores eran un grupo muy nuevo. Antes de ellos, S.H.I.E.L.D. no estaba exactamente preparado para lidiar con criminales que podían matar personas con sus mentes o controlar el mismo metal del que estaban hechas sus armas. Desde un punto de vista pragmático, era mejor para S.H.I.E.L.D. que la mayoría de los mutantes residieran en un lugar conocido, mantenido por una entidad conocida, donde pudieran ser enseñados, protegidos y monitoreados. Y desde un punto de vista humanitario, era bueno mantener a los mutantes, especialmente a los jóvenes, a salvo de los fanáticos y mutantes terroristas por igual, en algún lugar donde no necesitaran ocultar lo que eran y lo que podían hacer. Mucha gente parecía olvidarlo, pero no todos en S.H.I.E.L.D. o incluso el gobierno eran unos bastardos sin corazón. Muchos de ellos, incluido Clint, darían su vida para proteger a una persona inocente, mutante o no. Entonces, ¿qué pasó? Preguntó Clint. María señaló a alguien. Clint siguió su dedo y vio a un tipo sentado en una mesa cercana. Un tipo joven, grande, de cabello oscuro y ojos azules. No era parte de S.H.I.E.L.D. ni de la policía, no era un paciente de este laboratorio dada su falta de heridas y no era uno de los criminales, dado que no estaba esposado. Es Clark Kent, de 21 años, aspirante a periodista, recitó el agente Hill. Él fue quien hizo la llamada a la policía que interceptamos. Según él, estaba investigando al doctor Okamura y lo siguió hasta aquí, momento en el que escuchó un alboroto. Gritos, disparos, cosas que se rompían y cuando ya no se oía nada se arriesgó a entrar y encontró el lugar así. Cree que podría haber sido uno de los mutantes que logró escapar. Clint miró a Clark durante un largo minuto, estudiando su rostro, sus gestos, tratando de entenderlo. No era la viuda negra, pero tenía sus momentos. ¿Le crees? Preguntó finalmente. Él se va. Fue lo primero que hice. Llegó aquí, a Nueva York, hace un día y visitó muchos periódicos tratando de encontrar un trabajo. Acaba de alquilar un apartamento. Y, francamente, no me parece alguien que pueda hacer las cosas que estos hombres estaban haciendo aquí, admitió, encogiéndose de hombros. Quizá no, pero tampoco me parece un tipo normal. No sé por qué. Es demasiado, demasiado relajado. Bueno, ya está aquí por un tiempo. La adrenalina se acaba tarde o temprano. Voy a hablar con él, dijo Clint, mientras comenzaba a caminar hacia Clark. Sus ojos no se apartaron de Clark ni un segundo mientras se acercaba, todavía luchando por comprender al hombre que tenía delante. Algo no cuadraba. La habitación estaba llena de agentes corriendo de un lado a otro, el laboratorio todavía tenía todo el equipo de tortura, acababa de recibir instrucciones de la propia María Hill, y, sin embargo, no tenía la apariencia de un hombre que acababa de destrozar una fábrica de mutantes. Tenía una expresión nerviosa, pero no el tipo de nerviosismo que tendría una persona en esa situación. Era más como el tipo de nerviosismo que tendría un chico justo antes de hacer un examen en la escuela secundaria. Hola, saludó Clint y Clark se giró para mirarlo. Soy Clint Barton, también conocido como Hawkeye, completó Clark, sonriendo y extendiendo la mano. Lo sé, soy fan. Él sonrió en respuesta, estrechando la mano del chico. ¿Soy tu vengador favorito? Bromeó. Bueno, eres mi segundo favorito. Por favor no digas que Stark es el primero, no podría soportar la idea. Clark se rió entre dientes. No, aunque esa armadura es bastante genial. Mi favorita es la de Black Widow. Pero no por las razones que estás pensando, agregó rápidamente. Clint levantó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Y en qué razones estaría pensando? Bueno, quiero decir, ella es, muy, tartamudeó Clark, luego se aclaró la garganta. Es humana. Y una mujer. Y aún así está luchando codo a codo con dioses, Hulk, un soldado legendario, un hombre con tecnología de primera, quiero decir, si eso no es un ejemplo de trabajo duro, determinación y pura rudeza, entonces no sé qué es. Oye, yo también hago eso. ¿Por qué no soy tu vengador favorito? Clark sonrió. Bueno, ella es más sexy. Clint se rió. A Natasha le encantaría esto, tendría que acordarse de decírselo. Entonces, sé que probablemente te hicieron las mismas preguntas miles de veces, pero ¿podrías responderme algunas ahora? Preguntó, sentándose a la mesa.
Claro, no hay problema. María me dijo que estabas siguiendo al doctor Okamura. ¿Por qué? He recibido un soplo. ¿Quién te dio ese dato? Sabes que no puedo decírtelo, si lo hago perderé mi fuente. Pero sí puedo decirte que no es nadie importante. Solo un delincuente de poca monta. Me dijo que se decía que alguien estaba pagando por cualquier persona secuestrada. Tenía una dirección, así que fui allí y vi al doctor Okamura. Así que empecé a seguirlo. ¿Así? Bueno, él parecía estar a cargo. No estoy seguro de si en realidad era el jefe, pero definitivamente no era un matón ni un prisionero, por lo tanto, era alguien a quien valía la pena seguir. ¿Y qué pasa con eso? Preguntó Clint, señalando el agujero en el techo. ¿Viste al que lo hizo? No. Nada en absoluto. Mira, el que hizo eso es fuerte. Rompió el hormigón y destruyó una puerta de acero tan gruesa como la puerta de la bóveda de un banco. Sea quien sea, la gente puede salir lastimada. Siguió mirando a Clark, evaluando su expresión. No vi nada, pero estoy seguro de que el que escapó no es una mala persona, confirmó Clark mirando a Clint a los ojos. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Preguntó Clint. Mire, señor Barton, usted acaba de llegar aquí. Yo no. Cuando llegué, este laboratorio estaba lleno de gente. Gente sufriendo, asustada, traumatizada. Me dio náuseas lo que vi. Y, sin embargo, el que escapó no mató a ningún secuestrador, lo comprobé. Si eso no demuestra que estamos tratando con una buena persona, entonces no sé qué lo hará. Bueno, Clint supuso que era un buen argumento. Si el que había hecho todo esto era en realidad un mutante que había escapado, el hecho de que todas esas personas se hubieran salvado decía mucho sobre su carácter. Aún así, Shield tendría que encontrar a ese mutante o al menos llamar a Javier. Pero había una cosa que preocupaba a Clint. Entonces, el agente Ig me dijo que te mudaste a Nueva York recientemente, comenzó. Sí, justo ayer. ¿Dónde vivías antes? Smallville. No, en serio, ¿dónde vivías? Clark siguió mirando a Clint, sin mostrarse divertido, hasta que comprendió que Clark no estaba bromeando. Ah. Entonces, Smallville, ¿eh? Debe haber sido un gran cambio. Un poquito, sí. Pero no llevo aquí mucho tiempo como para sentirlo. Pero aparentemente has estado aquí el tiempo suficiente para tener fuentes que te dan pistas sobre personas que están siendo secuestradas. Clark se detuvo y miró a Clint. Bueno, ¿podrías mirar eso, Nat? Ahora bien, ¿quién era el que no sabía nada sobre interrogatorios? Está bien, señor Barton, tiene razón, admitió Clark. No tengo exactamente fuentes. Al menos, todavía no. Entonces, ¿cómo supiste a aquel lugar? Clark suspiró. Estaba volviendo a casa, de noche, después de un día muy largo intentando encontrar un trabajo. Y justo después de cenar, vi una furgoneta que se paró en medio de la acera. Un tipo se bajó y golpeó a un indigente en la cabeza. Estaba borracho, probablemente ni lo vio, y el tipo empezó a arrastrarlo hacia el interior del vehículo. Yo lo ayudé. ¿Cómo? Y, lo más importante, ¿por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? El tipo estaba siendo secuestrado. ¿Qué clase de persona sería yo si permitiera que eso sucediera? Bueno, lo más probable es que se trate de una persona que tenía muchas menos posibilidades de recibir un disparo en la cabeza, pensó Clint. Pero, para su sorpresa, realmente le creyó. Por la forma en que lo dijo, parecía que realmente creía que era impensable no ayudar a alguien en esa situación. ¿Pero cómo le ayudaste? Me acerqué por detrás y le di un puñetazo. No soy un artista marcial como usted, señor Barton, pero trabajar en una granja desde la infancia es mejor que ir al gimnasio, sonrió levemente. Después de que el vagabundo se escapó, le hice algunas preguntas al tipo y admitió que estaba secuestrando personas para otra persona y me dio la dirección. ¿Por qué no nos dijiste esto desde el principio? Porque la policía no suele tolerar que la gente se golpee entre sí. Yo no quería que me arrestaran. Clint lo miró con seriedad por un momento. Ya no era Clint Barton, sino Okeye, el agente que había matado a docenas de Chitauri en la batalla de Nueva York, el asesino que había hecho carrera eliminando gente mala, un vengador. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? ¿Estás segura de que no te estás olvidando de nada? Preguntó, con una voz que ya no sonaba agradable y tranquila, sino seca y seria. Clark lo miró a los ojos sin pestañear. Sí, estoy seguro. Fue en ese momento cuando Clint se dio cuenta de que tenía razón. Había algo extraño en ese tipo. No creía que tuviera nada que ver con lo que estaba sucediendo allí, pero estaba absolutamente seguro de que había algo más de lo que parecía en Clark Kent.
Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Maria Hill se acercó y dejó algunos papeles sobre la mesa, mirando a Clark. Se trata de un acuerdo de confidencialidad, afirmó. Básicamente, dice que no se puede hablar de lo que ocurrió aquí con terceros. Recomiendo encarecidamente que lo firmen. Clark la miró un poco nervioso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo firmo? Preguntó. No vamos a arrestarlo, señor King, ni a hacer nada fuera de la ley. Pero esta es una investigación en curso. Si no firma, tendremos que tomar medidas legales para obligarlo a hacerlo de todos modos. Esto es más rápido, explicó María. Comenzó a examinar el grueso documento, pasando las páginas demasiado rápido como para poder leer algo. ¿Pero qué pasa con la gente a la que ya le conté? Preguntó. Quiero decir, hablé con mucha gente por teléfono hasta que ustedes aparecieron. Nadie quería creerme. No podemos hacer nada con las personas con las que ya has hablado, por razones obvias, pero en el momento en que firmes este contrato, cualquiera con quien hables estará cubierto por él, aclaró María. Así que no te preocupes. No tomaremos ninguna medida legal debido al pasado. Clark la miró y sonrió. Está bien, y sin decir nada más, hizo señas. ¿Ya puedo irme a casa? María miró a Clint y él asintió. Eres libre de irte. Fue un placer conocerte. Espero que atrapes a quien hizo esto, y con esto se fue. Los ojos de Clint no lo abandonaron hasta que entró en el ascensor y desapareció. Ese tipo es raro, afirmó un minuto después, girándose para mirar a María. Tú también, respondió María y sonrió ante su mirada falsa. ¿Pero por qué dices eso? ¿Crees que él tiene algo que ver con esto? No, no lo sé. Pero hay algo en él, mis instintos intentan decirme algo y no entiendo qué es. ¿Estás seguro de que no tienes hambre? Preguntó una voz familiar detrás de él. Natasha me pidió que te preguntara si has estado comiendo bien. Dijo que normalmente te olvidas de comer cuando ella no está aquí para cuidarte. Clint abrió una gran sonrisa y se giró para ver a Steve Rogers, el mismísimo Capitán América, acercándose. Sin el escudo, vestido con ropa normal, pero aún siendo el Capitán América. Cap. ¿Qué haces aquí? Creí que estabas en Washington, dijo, estrechándole la mano. Steve saludó a María antes de volverse hacia él nuevamente. Hace unas horas recibí una llamada de Natasha. Me dijo que me gustaría ver algo que pasó aquí en Nueva York, miró a su alrededor y su rostro perdió la sonrisa. Supongo que tenía razón. ¿Cómo demonios se enteró de esto antes que yo? Está en una misión. Se preguntó Clint, un poco sorprendido. El capitán Rogers simplemente se encogió de hombros. Aprendí que no es saludable subestimarla, respondió, sonriendo una vez más. Como seguramente ya sabes, ella fue la elegida por Fury para ponerme al día con la tecnología y el entrenamiento táctico de estos días. Puede que sea un super soldado, pero hasta yo tengo dificultades para seguir el ritmo. No es una persona con la que se pueda jugar. Clint resopló, pensando en el pobre Capitán América siendo puesto en forma por la Viuda Negra. Nadie había contado algunas historias, pero escuchar del propio Cap decir que ella era una maestra severa era demasiado gracioso. Miró hacia atrás y escuchó un suspiro cansado. Ellos simplemente no se rinden, ¿verdad? Dijo Steve, tal vez más para sí mismo que para cualquier otra persona. Supongo que fue muy ingenuo de mi parte pensar que sería la última persona en convertirse en un supersoldado, ¿no? A veces me pregunto si todo esto podría evitarse si el suero simplemente no funcionara en mí como lo hizo. No puedes pensar así, capitán. Si recuerdas, ya había otro supersoldado en el mundo y no era un buen tipo. Sin ti, estaríamos condenados. Steve no respondió, sus ojos miraban a lo lejos. Fury me dio algunos archivos sobre los experimentos que se llevaron a cabo mientras estuve en el hielo, dijo de repente. Resulta que yo era solo el primero de muchos. El ejército intentó replicar el suero varias veces. Y no solo nuestro ejército. El mundo entero estaba en una carrera para ver quién tendría éxito primero. Con el tiempo, los programas comenzaron a diversificarse. Uno de esos programas se llamó Arma X. Aparentemente estaba dirigido por un hombre llamado Coronel William Stricker y, en lugar de intentar replicar el suero del supersoldado, se centró en mutantes. Clint y María permanecieron en silencio, solo escuchando. Intentaron aprovecharse de las habilidades de los mutantes y utilizarlas como armas, continuó, no solo utilizaron voluntarios y no les preocupaba realmente respetar nada que se pareciera a los derechos humanos. Al final, todo les estalló en la cara y el programa se cerró. Sin embargo, no hubo arrestos, todo se ocultó. Todo lo que pasó aquí. Probablemente sea otra rama de todos esos programas.
Steve rió entre dientes, sin rastro de felicidad. Corta una cabeza y 2 más ocuparán su lugar, dijo, citando el lema de Hydra. Es curioso cómo eso parece describir a todas las organizaciones malvadas que existen, ¿no? Clint meneó la cabeza. No, no tiene ninguna gracia, dijo. No, no lo es, convino Steve. Steve se volvió hacia María. ¿Atrapaste a los que hicieron esto? Preguntó. Como le dije a Barton, solo un médico y algunos de sus guardias, respondió ella. Pero hay más por ahí, estoy segura de ello. Probablemente dentro de nuestro propio gobierno, dijo Steve, con expresión severa. Y no pasará nada. Una vez más. Los que están arriba, los verdaderos culpables, no serán arrestados. Esta investigación se cerrará y, tarde o temprano, alguien la desenterrará y la continuará. Clint podía entender por qué Natasha había enviado a Steve allí. Esto era algo personal para él. Supuso que podía entenderlo, al menos en cierta medida. Su propia identidad, el Capitán América, probablemente estaba siendo utilizada como excusa para permitir que estos programas se llevaran a cabo. Y que toda esa gente muriera. Para un buen tipo como Steve, cada muerte que ocurría aquí se sentía como si fuera culpa suya. A él y a María les gustaría decirle que todo esto no sucedería, pero a estas alturas ya sabían que no era así. No era solo el hecho de que los tipos que habían sido sobornados para hacer la vista gorda tenían muchos contactos en todas partes, sino también el valor que algunas personas encontrarían en esta investigación. Sin importar cuántas vidas terminara costando. La propia creación de Hulk era prueba de ello, así como la creación de la Abominación, el nombre que el ejército terminó dando a lo que Emil Blonsky se convirtió después de los experimentos con su versión del suero del supersoldado. Y eso lo cabreó, de la misma manera que sabía que también cabreaba a María. Porque después de que esos cabrones terminaran de jugar sus juegos, serían ellos los que limpiarían el desastre y recogerían los cuerpos. Señora, ¿querrá ver esto? Los 3 se dieron vuelta y vieron a un joven agente que corría hacia ellos, con una expresión de pánico y ansiedad en el rostro. Le entregó a Hill lo que parecía un periódico. ¿Qué es esto? Preguntó, tan confundida como Clint y Steve. La primera página, señora. Clint y Steve se acercaron a María, cada uno a un lado de ella, tratando de leer las noticias. Ella soltó una retahíla de maldiciones, sorprendiendo muchísimo a Steve. Clint habría hecho lo mismo, si no se hubiera quedado boquiabierto. Descubren una fábrica de mutantes en Nueva York. Un taller de horrores. Leyó Steve con cara de sorpresa. Por Clark Kent, completó Clint, recuperando la capacidad de hablar al ver quién había escrito eso. Hijo de... Steve lo miró con enojo y Arma terminó, sin convicción. Se quedaron en silencio durante unos minutos mientras leían el titular de primera plana del New York Bulletin, que se había impreso menos de una hora antes. Tenía toda la historia de lo que había sucedido allí, y no solo eso, sino también fotografías del laboratorio, con las víctimas allí pero sin identificar sus rostros. Fotografías de los aparatos de tortura. Imágenes de los rostros del Dr. Okamura y sus secuaces. Y por si las imágenes no fueran suficientes, también había una lista con los nombres de todas las personas implicadas en el asunto, ya sea directamente o simplemente a las que se les pagó para que no interfirieran. Nombres de personas importantes dentro del gobierno, la policía, los hospitales, empresas famosas, todo ello acompañado de fotografías de los documentos que lo prueban todo. Escribió eso aquí, se dio cuenta Clint, sin apartar la vista del papel. Antes de llamarnos, se sentó, probablemente en la misma mesa en la que estaba, y escribió esto. ¿Cómo consiguió esos nombres? Preguntó, mirando a María. Aquí hay un cuaderno lleno de información. No hemos podido mirarlo todo todavía, pero sí, esos nombres estaban allí, respondió, todavía claramente sorprendida en su interior. ¿De quién estás hablando? Preguntó Steve confundido. El tipo que llamó a la policía, el que encontró todo esto, es el mismo tipo que escribió esto, explicó Clint, sacudiendo la cabeza. Te dije que había algo extraño en este tipo. Probablemente el hecho de que nos miraba a los ojos, respondiendo a nuestras preguntas, todo el tiempo que se estaba imprimiendo esto. Se volvió hacia María. ¿Quieres que vaya a por él? Firmó un acuerdo de confidencialidad. María soltó una risa sin alegría. Sí, lo hizo. Justo después de que le aclaré que no podíamos hacer nada con respecto a las personas a las que ya les había contado todo esto, sacudió la cabeza. Me jugó una mala pasada. ¿Quieres que lo traiga de vuelta? Preguntó Clint. De todos modos, no importa si firmó o no. Podemos traerlo aquí y evitar que esto se propague. No será fácil, señor, dijo el agente que les trajo el periódico, que se puso nervioso cuando los 3 lo miraron. Ya está en todas partes.
No solo en copias impresas, sino también en Internet. Podríamos intentarlo, pero el daño ya está hecho. Maria Hill permaneció en silencio por un segundo, pensando qué hacer. Miró a Steve. Clint casi podía leer sus pensamientos. Por un lado, el señor Kent les había jugado una mala pasada y no les gustaba parecer idiotas. Por otro lado, sin embargo, el señor Kent les había dado todas las excusas que necesitaban para seguir adelante con esto hasta el final, sin importar cuán poderosas y encumbradas fueran algunas de las personas involucradas. Tal como pensó Clint, María dijo: No, no arrestaremos al señor Kent por un acuerdo que no ha incumplido. Sin embargo, arrestaremos a cada una de estas personas. ¿Puedo contar con su ayuda, Capitán Rogers? La enorme sonrisa de Steve les hizo olvidar por completo que habían sido engañados por el señor Kent. De todos modos, Clint nunca fue alguien que se tomara demasiado en serio a sí mismo. El sol ya había salido cuando Clark finalmente regresó a su apartamento. Y, una vez más, ya había alguien allí. ¿Y bien? ¿Funcionó? Preguntó Jessica Jones, levantándose del sofá. Empezaba a pensar que iba a tener que sacarte de apuros. Clark sonrió y le entregó el periódico que acababa de comprar. Bueno, firmé un acuerdo de confidencialidad, pero me aseguraron que no podían hacer nada con las personas con las que ya había hablado, explicó, mientras Jessica leía el periódico. Pero ya veremos si la policía entra después. No me mencionaste, ¿verdad? Preguntó ella. No, por supuesto que no. Y no es como si los chicos de allí nos vieran claramente a la cara o supieran quiénes éramos. Les dije a los agentes que sospechaba que todo lo que había pasado allí era un mutante que se escapaba. Los tipos que arrestaron probablemente pensarán lo mismo. O al menos pensarán que éramos mutantes que intentaban destruir el lugar. Estamos bien. Jessica sonrió y Clark se sorprendió un poco al darse cuenta de que era una sonrisa sincera, sin sarcasmo. Pero luego su sonrisa vaciló un poco. Estoy enojada porque dejamos escapar a esa perra, dijo. Todavía no puedo creer que haya escapado después de todo eso. Mientras estaban en el laboratorio, completamente concentrados en escribir la historia para el periódico, Ángel se había despertado después de la paliza que había recibido y había salido corriendo. Clark no culpaba a Jessica, se culpaba a sí mismo. Si alguien debería haberla oído marcharse, era él. Pero estaba demasiado concentrado en lo que estaba haciendo como para prestar atención, demasiado distraído por la conmoción de ver a todas esas personas torturadas, y habían subestimado en gran medida el tiempo que tardaría en despertar. Ese fue el resultado. La encontraremos, prometió, mirando a Jessica. ¿Encontraste algo sobre ese otro tipo del que te hablé? Ella asintió y caminó hacia su cuaderno abierto. Un poquito, pero menos de lo que me gustaría. Ese maldito tipo es un fantasma. Parece que se hace llamar a Jax. Pero probablemente sea un nombre falso, porque no encuentro rastro alguno de él en ninguna parte. Su madre probablemente le puso un nombre estúpido cuando nació y quedó tan traumatizado que ahora va por ahí diciendo a la gente que su nombre es el mismo que el de ese jabón para platos. Clark suspiró. Bueno, él aparecerá algún día. También lo hará Ángel. Y estaremos allí cuando eso suceda, dijo, y luego la miró serio. ¿Sabes? No te agradecí por lo que hiciste. No podría haber salvado a esas personas sin tu ayuda. Ella simplemente agitó su mano. Olvídalo, respondió ella, visiblemente avergonzada. No, lo digo en serio. No tenías por qué ayudarme, ni a ellos, pero lo hiciste y arriesgaste seriamente tu vida. Así que, gracias. Y recuerda que si necesitas mi ayuda, estaré allí. Diciendo esto bostezó y se estiró. Estoy muy cansada. Voy a dormir un poco. Despiértame si Shield aparece para arrestarme, ¿de acuerdo? ¿No vas a echarme? Preguntó ella mientras él desaparecía dentro de su dormitorio. ¿Puedes romper cerraduras? ¿Qué sentido tiene? Buenas noches. Jessica resopló y se sentó en el sofá, mirando su cuaderno. Todavía no podía creer el día que había tenido. ¿Cómo pasó de intentar investigar a su vecino a desmantelar una fábrica de mutantes junto a él? Era difícil darse cuenta del momento exacto en el que decidió ir con él y, lo que era más importante, ¿por qué decidió ir con él? ¿Para ayudarlo? ¿Para ayudar a esas personas secuestradas? ¿Para ayudarse a sí misma? Tal vez todo eso junto. Y, de alguna manera, ella también logró todo eso. Por primera vez desde Killgrave, se enfrentó a sus miedos de frente. Sin esconderse, sin excusas, sin ataques de pánico. Simplemente salió al campo, contra hombres armados y otras mujeres fuertes y ayudó a salvar muchas vidas inocentes. Tal como su hermana siempre le dijo que era capaz de hacer. Todo eso por culpa de él.
su nuevo vecino, Clark Joseph Kent. De algún modo, él había hecho lo que Trish e incluso ella misma no habían podido. Le había dado esperanza. Esperanza de cambiar para mejor. Esperanza de hacer algo para salir de ese pozo oscuro en el que se encontraba. ¿Cómo lo había hecho? Ella no lo sabía. Tal vez fuera carisma. Tal vez fuera simplemente el hecho de que era claramente un buen tipo. Un tipo lo suficientemente fuerte como para desviar balas, detener vehículos en movimiento, sostener una plataforma petrolífera, un tipo al que no le importaba en lo más mínimo lo que sus dones pudieran darle, sino que los usaba para el bien. Jessica no se atrevería a decir que lo admiraba, pero reconoció que era un ejemplo que le gustaría seguir. Y así lo hizo. La muerte de Kilgrave había liberado su mente, pero no fue a ese momento que Jessica se sintió verdaderamente libre de él. Cerró la computadora, se recostó en el sofá y cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquilamente. Natasha suspiró y una leve irritación se apoderó de su rostro, que por lo demás no mostraba ninguna emoción. El señor Clark Sullivan era un fantasma. No había ni una sola propiedad en Córdoba que perteneciera a un tal Clark Sullivan que coincidiera con la descripción que tenía de él. Ni casas, ni apartamentos, ni negocios, ni barcos. Tampoco había nada alquilado. O bien se trataba de un nombre falso o el extraterrestre que buscaba había vivido allí sin dejar ningún documento. Con la suerte que estaba teniendo, probablemente ambas cosas. Córdoba era una ciudad pequeña, pero no lo suficiente como para que ella fuera llamando de puerta en puerta, preguntando si habían visto a un hombre bien formado, de pelo oscuro y ojos azules. Bebió un sorbo de café mientras miraba por la ventana de cristal de la cafetería en la que se encontraba. Su ordenador estaba abierto frente a ella, y en la parte posterior se ejecutaba el programa de primera calidad de Shield, que cotejaba todos los datos que tenía sobre el alienígena con los datos que tenía sobre la ciudad. No aparecía nada. ¿Qué hacer ahora? ¿Debería volver y hablar un poco más con Trissy, la camarera que le había dado esta información? Tal vez se había olvidado algo importante. ¿Debería pedirle a algunos agentes que la ayudaran a ampliar su campo de búsqueda? Decisiones, también existía la posibilidad, bastante alta en realidad, de que Clark le hubiera mentido a Trissy sobre vivir en Córdoba. Pero Natasha no creía realmente que mintiera. No tenía pruebas, por supuesto, pero no había ninguna razón para que mintiera a alguien que supuestamente le importaba. No en algo sin importancia como esto. Tal vez era hora de volver a lo básico. ¿Qué sabía Natasha sobre él? Aparte de su apariencia, sus habilidades y sus dos últimos trabajos, solo había una cosa. Le gustaba ayudar a la gente. Esa era la única constante que podía identificar que había sucedido en cada uno de los lugares donde había logrado rastrear su paradero. Durante su tiempo en Arctic Cargo, había salvado las vidas del Dr. Foster y la señorita Lewis, incluso arriesgándose a revelar su identidad para hacerlo. Durante su tiempo trabajando en Cassidy Pub había ayudado a Trissy, salvándola de las atenciones no deseadas de un camionero maleducado que había bebido demasiado. En ambas ocasiones había usado sus poderes, primero para salvar y luego operar al Dr. Foster y luego para echar al camionero y hacer que dejara de gritar obscenidades y molestar a los clientes. Quizás eso fue todo. Tras cerrar el programa que no le servía de ayuda, Natasha empezó a buscar cualquier suceso extraño que pudiera haber ocurrido en Córdoba o en cualquier región de sus alrededores. Un accidente de coche evitado, un robo detenido, una persona rescatada de algo o de alguien, su búsqueda no tardó en dar con algo interesante. Plataforma petrolífera del Ártico destruida. El fuego provoca una explosión, pero no hay muertes, leyó Natasha, comenzando a sonreír. Ella llamó a un camarero, levantando su taza de café. El joven, como era previsible, casi se cae, tal era la prisa que tenía por complacer a Natasha. Hola, me saludó con una hermosa sonrisa en el rostro. ¿Podrías servirme otra copa? Por supuesto. Respondió el chico sonrojándose. Oiga, me enteré de que hubo un accidente en una plataforma petrolífera que está cerca, dijo ella mientras él le llenaba la taza de café. ¿Lo vio? El joven, extasiado de poder hablar con una mujer tan hermosa, respondió rápidamente. Lo hice. Desde muy lejos, en realidad, pero las llamas eran tan altas. Fue una explosión enorme. Estaba demasiado emocionado por hablar con Natasha como para darse cuenta de que sonaba inquietantemente feliz por una explosión que podría haber matado gente. Dios mío. ¿Alguien resultó herido? Eso fue lo que pasó, nadie murió. La gente decía, quiero decir, olvídalo, pensarás que estoy loco. Tonterías. Replicó Natasha, ahora realmente curiosa. Puedes decírmelo. Te prometo que no pensaré que estás loca.
Parecía preguntarse si eso era cierto, pero al final no pudo resistirse. Está bien, está bien. Los chicos que sobrevivieron dijeron que los salvó un hombre. Un ángel, dijeron algunos de ellos, susurró. Natasha se acercó. ¿Un ángel? Susurró ella, quizás demasiado cerca del niño, porque él se estremeció un poco. Eso es lo que dijeron. Pero nadie les creyó, en realidad no. Dijeron que era solo el trauma el que hablaba. Pero no entiendo cómo pudieron escapar sin la ayuda de alguien. Verás, estaban atrapados allí abajo, sin medios para atravesar el fuego. Todos dijeron que estaban locos, pero nadie puede explicar cómo llegaron desde allí abajo hasta arriba. Y hay más. ¿Qué? El camarero miró a su alrededor para ver si alguien los escuchaba antes de continuar. El equipo que iba en helicóptero a rescatarlos también vio a ese ángel. Después de que subieron hasta arriba y entraron en el helicóptero, la plataforma petrolífera comenzó a caerse. No tuvieron tiempo suficiente para despegar. Entonces, ¿cómo lo hicieron? El ángel. Él sostuvo la plataforma petrolífera. El niño levantó los brazos, como si estuviera sosteniendo una plataforma petrolífera invisible. Con sus propias manos, hasta que despegaron. ¿Pero qué pasa con él? Sacudió la cabeza y perdió el entusiasmo por un segundo. No lo logró. El helicóptero salió volando y la plataforma petrolífera explotó. Él se sacrificó. Natasha abrió la boca para preguntar algo más cuando se escuchó un fuerte grito desde la cocina. Thomas. Deja de molestar a los clientes y ponte a trabajar. Sí, señora. Respondió el muchacho, aparentemente más asustado por su jefa que por querer impresionar a Natasha. No importaba, Natasha consiguió lo que quería. Incluso más. No solo tenía una pista de nuevo, sino que también descubrió algo nuevo sobre este extraterrestre. Algo nuevo y un poco inquietante. Sabía que era fuerte, todos los testigos se lo habían dicho. Pero lo suficientemente fuerte como para sostener una plataforma petrolífera. Lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a una explosión. ¿Podría Thor hacer eso? ¿Qué tipo de poderes escondía este extraterrestre? Necesitaba encontrarlo, cuanto antes mejor. Natasha no creía que fuera una amenaza, en realidad no, pero un ser tan poderoso no debería andar sin ningún tipo de supervisión. Durante un minuto entero consideró su siguiente curso de acción, preguntándose si lo que estaba a punto de hacer realmente valía la pena. Al final, decidió seguir adelante y terminar con el asunto. Necesitaba ver qué había pasado en esa plataforma petrolífera y solo había una persona que tenía los ojos puestos en todo lo inusual que había sucedido en el mundo desde la batalla de Nueva York. Cogió su celular e hizo la llamada, pronunciando las palabras que pensó que nunca tendría que decir. Stark, necesito tu ayuda. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.